cuanto a la necesidad de la unidad orgánica de los trabajadores sindicalizados, en realidad no es una necesidad que surgiera en 1966, es una necesidad histórica del movimiento sindical en el mismo momento que comienza a funcionar como estructura organizada de la clase trabajadora. Lo que pasa que en el periodo que va fundamentalmente de los años 50, en esos 10 años, digamos, en el Uruguay pasan muchas cosas, es decir, hay por un lado un agravamiento de la crisis económica y por otro lado un auge de la lucha sindical y popular. Y en consecuencia, una especie de necesidad instintiva de los trabajadores de encontrar caminos de unidad y de sumar fuerzas, ¿no? Es lo que tiene de interesante, me parece a mí, el proceso de unificación sindical en el Uruguay, que se gesta más en la calle, o primero en la calle, que en la cabeza de los dirigentes. En ese contexto, en la década del 50, los trabajadores empiezan a percibir que todos los gremios, que hasta ese momento tenían un grado bastante importante de dispersión sindical, están expuestos a los mismos desafíos, o sea, un salario real que no crece, una capacidad, digamos, laboral que genera inestabilidad en el empleo y una degradación general de las condiciones materiales de vida para los trabajadores. De ahí que el empuje por juntar a los gremios empezó a ser cada vez más fuerte. Yo tengo la impresión de que un punto decisivo fue la huelga de los frigoríficos del año 56. A partir de ese momento se instaló una mesa obrero-estudiantil pro Central Única de Trabajadores que fue permitiendo unificar los puntos de vista de las distintas tendencias que en el movimiento sindical operaban. El proceso arranca, para poner una fecha nomás, porque en realidad tiene que ver con toda la historia del movimiento sindical uruguayo, pero para poner una fecha, digamos que arranca en el 58. Es un año en el que se juntan las reclamaciones de los trabajadores con esa importante movilización universitaria que fue la reforma universitaria, es decir, la concreción de la ley orgánica de la universidad, que gestó, que plasmó, que concretó la autonomía, el cogobierno, es decir, el contenido profundamente democrático de la Universidad de la República. Y a partir de esos años, de esos momentos, se fueron constituyendo distintos organismos de coordinación. Ya existía una convocatoria anterior que se había originado en la Federación de la Carne en torno al intento de unificación. Empiezan a funcionar plenarios, fundamentalmente alrededor de conflictos obreros, plenarios obreros estudiantiles, etcétera, etcétera, ¿no? Y se fue avanzando en ese terreno hasta llegar en el 64 a concretar un organismo de coordinación. Y todos esos plenarios, esas formas de encuentro en oportunidades puntuales, tomaron forma de alguna manera permanente con la Constitución, en el 64 de la Convención Nacional de Trabajadores, pero como eso, como una convención, como un órgano de coordinación. Acá convención debe leerse como existencia de una estructura en proceso de gestación, proceso de plasmarse en una central. Y resultó ser una forma adecuada de resolver los problemas de la coordinación y de la unidad obrera, de la unidad sindical. La prueba está que esa central, bueno, primero recibió la aceptación de todas las tendencias que militaban en el movimiento, algunas observaron hasta que la central tuviera su programa y sus autoridades y su estatuto definido, pero el movimiento general fue de aceptación de aquella propuesta. Es más, la propuesta desbordó el ámbito estrictamente gremial sindical para transformarse en una propuesta de aglutinar en una sola instancia a el conjunto de los sectores populares, incluyendo a los medianos y pequeños productores rurales, incluyendo a los jubilados, incluyendo a la intelectualidad, a los universitarios, al movimiento estudiantil, a través de lo que se llamó la realización del Congreso del Pueblo. O sea, una instancia donde
una amplísima gama de sectores sociales, trabajadores asalariados o no, se reunieron a discutir qué pasaba con el país y cuáles eran las soluciones en las cuales todos tenían acuerdos para luchar como forma de ponerle fin a un proceso de deterioro de las condiciones en las que vivía la población trabajadora. La elaboración del estatuto llevó prácticamente el periodo que va desde el funcionamiento como coordinador de la CNT hasta el Congreso Constitutivo. De manera que cuando se convoca al Congreso Constitutivo de la Central, se contaba con un estatuto aprobado por todos, es decir, que tenía el consenso de todos los sectores que componían el movimiento sindical. Se contaba con un programa, que era el programa aprobado en el Congreso del Pueblo, y restaba una declaración de principios que en el marco de ese programa general estableciera cuáles eran los principios por los cuales luchaba la clase obrera constituida como movimiento sindical. Y todo esto es lo que se plasma en los 3 días de duración del Congreso. Justamente el proceso de gestación de la CNT a nosotros nos va a encontrar corriendo de atrás una situación salarial que lo tengo bastante presente. En aquel momento un trabajador, un empleado de un banco estatal ganaba sus ingresos promediales lo que ganaba un profesor de enseñanza secundaria. O sea, eran más o menos salarios sumergidos que después, a partir de grandes huelgas y de grandes confrontaciones, tendió a resolverse sobre la base de una conquista salarial importante. Nosotros participamos en un gran esfuerzo también porque el gremio participara de lo que eran los grandes debates que se estaban desarrollando en el país, sobre todo lo que tenía que ver con las empresas públicas. O sea, ya nacía una preocupación acerca de cuál era el sentido de la existencia de bancos oficiales y cómo aquellas poderosas empresas, el Banco República, el Banco Hipotecario, el Banco de Seguros, de un modo u otro contribuían a un proyecto de desarrollo nacional favorable a la mayoría de la población y no se transformaran en espacios donde una burocracia gerencial controlara aquellas enormes riquezas para resolver problemas de camarillas gobernantes, sino bueno, al servicio de la vivienda, al servicio de la seguridad en el trabajo, del crédito, para lo cual esas grandes empresas públicas tenían muchos recursos a ofrecerle al país. En buena medida, y como uno de los hechos que contribuyeron a la conformación de ese organismo coordinador, fue la huelga de UTE del 63, ¿no? La huelga de UTE del 63 tiene una particularidad, era una huelga de un sindicato hasta ese momento absolutamente apolítico, autónomo y prescindente de lo que era la lucha de clase en general y la solidaridad en particular. Y que, bueno, las condiciones salariales y qué sé yo, generaron una situación que llevó a un conflicto de inusitada gravedad en el país, como fue una huelga por tiempo indeterminado con cortes de los servicios eléctricos y telefónicos, porque no hay que olvidar que en aquellos años la UTE era usina y teléfonos del Estado. En buena parte contribuyó a una solución satisfactoria del conflicto el paro general que se programó por parte del conjunto del movimiento sindical para el 5 de marzo. La huelga fue un 21 de febrero. El 5 de marzo hay un paro general y luego un proceso que conduce a la salida. De manera que cuando se constituye el organismo de coordinación, yo estaba participando activamente en lo que era la mesa sindical coordinadora de entes autónomos e integro el comando de la CNT o secretaría, no me acuerdo cómo se llamaba en aquel momento,
en nombre de los trabajadores de las empresas del Estado, de los entes autónomos. Y de ahí para adelante seguí, y luego cuando se constituye la CNT como central, integro también la mesa representativa y el secretariado como dirigente de AUTE, pero simultáneamente representando todo ese sector de trabajadores del Estado, de las empresas industriales y comerciales del Estado. Tuve una participación activa en todo ese proceso, a lo mejor por esa circunstancia tan particular de lo que significó la inserción de los trabajadores del Estado en la lucha del conjunto de la clase trabajadora, ¿no? Si hablamos de todo lo que tiene que ver con la participación del gremio textil, me cuesta un poco sacarme la camiseta, pero los hechos son los hechos reales. Lo que pasó en esa época, teníamos al secretario general del gremio, al compañero Héctor Rodríguez. Y el compañero Héctor Rodríguez, en mi opinión, fue uno de los más, uno porque hubieron muchos dirigentes sindicales, pero uno de los dirigentes sindicales más capaces del gremio. Y fue pionero en todo lo que tiene que ver con la unificación, no solamente la unificación del gremio textil, que el gremio textil se componía de 4 sectores, muy amplios, después se juntan todos en el Congreso Obrero Textil, sino de la unificación de la clase trabajadora en su conjunto, con un pensamiento abierto, con un comportamiento combativo y con una gran capacidad organizativa y de llegada al trabajador. Entonces el gremio textil siempre fue puntal, por la gente capacitada que tenía y por el volumen de trabajadores. A menudo se olvida la existencia de tendencias, no hay un reconocimiento a que en la riqueza del movimiento contribuían cabezas formadas por visiones ideológicas a veces bastante diferentes, como puede ser la de los anarquistas o la de los marxistas-leninistas, que estaban más apegados a la tradición de la Unión Soviética, o de las tendencias socialistas más vinculadas a otro tipo de pensamiento transformador. Los obstáculos esos se fueron resolviendo porque el empuje de la masa obrera desafiaba a los dirigentes que encontraran acuerdos para protagonizar una lucha sindical que abarcara todas las tendencias que existían en el movimiento. Fueron años en los cuales hubo confrontaciones ideológicas muy duras, ¿no?, entre las diversas concepciones, fundamentalmente en lo que fue originariamente el movimiento anarquista y el socialismo marxista, lo que fue luego la aparición de los comunistas y las luchas ideológicas y políticas y hasta estructurales entre socialistas y comunistas, o entre comunistas y anarquistas, la inserción luego del pensamiento cristiano, aquellas primeras formas de organización social cristiana, en fin, todas esas cosas a las cuales en general los que proveníamos de fuentes marxistas originarias lo mirábamos con bastante, no diría desconfianza, pero como una cosa extraña, si nos parecía que eso era extraño a la manera de pensar y de sentir de los trabajadores organizados. De manera que esas fueron dificultades ideológicas, que te repito, se fueron resolviendo en la medida que fuimos aprendiendo a caminar juntos, ¿no?, y a confrontar nuestras respectivas opiniones con una decisión que cada uno habrá tomado en su ámbito. Yo conozco la de mi organización política, cada uno tendrá su versión desde ese ángulo. Decisiones políticas que obedecían a la elaboración de una línea, de una estrategia para conducir un proceso de transformaciones sociales en el país,
que se sumaba a esa aspiración colectiva de la unidad que estaba en la calle entre los trabajadores. El movimiento cristiano tuvo una participación importante, donde hubo agrupaciones cristianas que tenían una supeditación o un contacto estrecho con la iglesia y de alguna manera era el cuerpo, pertenecían en cierta forma a la iglesia. Pero hubo otros pensamientos cristianos, otra gente también del tronco cristiano que no pertenecía a la iglesia, entre los cuales ubicamos perfectamente definido a lo que es Acción Sindical Uruguaya, que nace como una fuerza unitaria para trabajar justamente en ese proceso de unidad de los trabajadores, dejando claro que quienes estaban cerca de la iglesia de todas maneras trabajaban también en ese proceso de unidad. Alguna vez yo creo recordar que situé en 4 nombres figuras que de alguna manera muestran la fisonomía que el movimiento sindical tenía de esos años y cómo se fue configurando esa fisonomía común a partir de la de cada uno de los integrantes, ¿no? Esas 4 figuras eran la del Pepe Delía, indiscutible, líder sindical ya desde los tiempos de la UGT, del comienzo de los años 50 o 40, 43, 44. O sea, José Delía, Pepe Delía, Héctor Rodríguez, Enrique Pastorino y Gerardo Gatti. Parece que esos 4 nombres simbolizan el esfuerzo por la unidad, porque cada uno de ellos aportó su experiencia, su sabiduría, y cada uno de ellos tuvo que transar con muchas cosas y ceder en muchas cosas. De manera que fue un papel muy valioso. A mí me parece que esos 4 nombres determinan bien cómo fue todo ese proceso de esfuerzo permanente en la búsqueda de la unidad, de conciencia de la necesidad imperiosa de la unidad. El gremio fue pionero en lo que tiene que ver con la ley de aguinaldo, con el seguro de paro, que muchas veces se cuestionaba el seguro de paro. No, el seguro de paro sigue sirviendo hoy día para muchos trabajadores que no pueden trabajar permanente. El seguro de paro, el seguro de salud, integramos las primeras paritarias antes de llegar al seguro de salud posteriormente. Estuvimos desde el año de la década del 50 trabajando para lo que es hoy el seguro de salud para tanta gente, miles y miles de trabajadores. Entonces yo particularmente creo que los trabajadores en el conjunto, sean textiles o no, tienen que estar orgullosos de lo que consiguió. Más hoy día, cuando en general se trata de opacar o dejar de lado las conquistas, diciendo que estas conquistas fueron hechas por tales o por cuales. No, las conquistas estas fueron hechas por los trabajadores, estando al lado presionando en el Palacio Legislativo, en el Ministerio de Trabajo, y dejando por el camino muchos compañeros que lamentablemente hoy no están por distintas razones, que desaparecieron, han muerto, la vida se fue transcurriendo, los años fueron pasando, y también tenemos compañeros que fueron reprimidos duramente a través de los años. No hubiera sido posible enfrentar lo que fueron las militarizaciones de la época de Pacheco, que abarcaron al sector estatal primero y al sector privado después. No hubiera sido posible soportar los despidos de miles de trabajadores antes de la huelga general y antes del golpe, si no hubiera habido una sólida conciencia de que la clase obrera tenía intereses en común,
que la solidaridad no tenía que ser una mera palabra, sino que tenía que convertirse en la capacidad de apoyar una olla sindical, la capacidad de ayudar para que un gremio en conflicto no fuera asediado por el hambre, la capacidad de hacer suyas las reivindicaciones de otros gremios, de salir a la calle para enfrentar el despotismo, los atropellos que estaban sufriendo otros compañeros de otras actividades. Creo que todo eso generó una realidad subjetiva y de conciencia que hizo posible la huelga general. Y yo diría, antes de eso, antes de la huelga general, de alguna manera hizo posible los cambios políticos que empezaron a ocurrir en el país. Yo creo que no podemos descalificar a ninguno de los que trabajaron en el proceso de unidad. La unidad se construye golpe a golpe, poquito a poquito, con todos los que participaron. No sería unidad si esa unidad fuera excluyente, excluyendo gente. Fue con el aporte de todos. Unos más, otros menos, pero con el aporte de todos se llevó a la realidad que tenemos y que dio los ejemplos para el mundo trabajador, como fue la huelga general del 73.